Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a tratar de hacer esto de la mejor forma, ¿sí? Debido a que no nos conocemos y la ideal es que tienen que, a partir de esta primer clase, trabajar con el trabajo práctico número 1, con de las guías que van a descargar más abajo. Hacer todo el práctico número 1 que consta de polinomios. Podemos hacer una explicación de polinomios de muchas cosas, de explicar qué es un polinomio, que son expresiones algebraicas, que expresiones algebraicas son letras y números vinculadas por operaciones y hacerlo extenso, pero bueno, debido a esta cuestión virtual hay que tratar de ser lo más expeditivo posible. Un polinomio tiene una estructura donde tenemos números y letras juntas, ¿sí? Un polinomio puede ser, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 3. ¿Por qué? Porque tiene letras y números vinculados entre sí por medio de operaciones. Las características para hacer un polinomio significa que tienen que tener, ¿sí? Los coeficientes, o sea, a los números que están delante de las x se los llaman coeficientes y a los que están arriba de las x son exponentes. Los coeficientes pueden ser cualquier número real y los exponentes solo pueden ser números naturales. Estoy haciendo un resumen. Entonces nosotros podemos tener el siguiente polinomio: 5x cubo más 7x cuadrado menos 3x más 5. Si uno quiere proponer qué elementos cada cosa, bueno, el 5, el 7, el menos 3 y el 5 vienen a ser, ¿sí? Coeficientes. El 3, el 2 y esta x, como no tiene nada arriba, está elevada a la 1, ¿sí? Son los exponentes. Dentro de esto uno puede establecer especificaciones. El grado de un polinomio. ¿Qué es el grado de un polinomio? El grado de un polinomio es el exponente más grande que aparece en la expresión. Por ejemplo, en este caso, el 3. Este es un polinomio de grado 3. Y el coeficiente principal es el número que multiplica la x que justamente nos da el grado. O sea, no es un polinomio con coeficiente principal 5. Y luego el término independiente, que es el número que no tiene x. Término independiente vendría a ser 5 también. Esto es para que cuando yo, ojalá nos veamos presencialmente, les diga, bueno, este es un polinomio de grado 3, ustedes entiendan que es porque su exponente más grande es 3. Pero básicamente lo que nos propone el práctico, que es para tratar de ir directo a eso, ¿sí? Es sumar, restar y multiplicar polinomios. ¿Que cómo se hace eso? Bueno, hay varias formas, ¿sí? Uno puede proponer varios ejemplos. Primero vamos a nombrar un polinomio, por ejemplo, p de x. ¿Por qué se nombra un polinomio? Porque como tiene varios elementos, uno no puede estar todo el tiempo nombrando el polinomio 5x cubo más 7x cuadrado más menos 13x más 5. Lo sumo al polinomio tal. Entonces se le pone un nombre para uno poder decir sumo el polinomio p con el polinomio q, por ejemplo. Entonces, en este caso, donde uno tiene un polinomio de estas condiciones y los quiere sumar, tiene que tener en cuenta varias cosas. Hay dos formas de sumar. Una que es tradicional, que es poniendo un polinomio encima del otro, y otra que es un poco más rápida, que es a lo que uno apunta que ustedes aprendan. Pero lo que se aprende en la secundaria, en su primer momento, ¿sí? Lo vamos a poner del lado izquierdo, es a ubicar un polinomio arriba del otro, como cuando aprendimos suma allá lejos hace tiempo con la unidad, la decena y la centena. En este caso lo ubicamos con respecto al grado, ¿sí? Los coeficientes principales arriba de los coeficientes principales, las x arriba de las x cuadrado arriba de las x cuadrado y las x cubo con las x cubo. Pero para esto uno tiene que establecer
un orden y una completitud. El orden que se establece siempre es armar en forma decreciente con respecto a los exponentes. ¿Ven que acá en este está primero el cuadrado, después el que está a la 1 y después el término independiente? Bueno, acá exactamente lo mismo. 3x cubo y después vendría el x cuadrado, después el 2x y después el término independiente. En este caso este polinomio q está incompleto y desordenado. Primero, ¿cómo se ordena? Bueno, como les dije en su primer momento. Primero al x cubo. Después, ¿quién vendría? El x cuadrado, pero no está. ¿Cómo lo completo? Lo completo con el monomio nulo. Con un 0x cuadrado. Que es lo mismo que agregarle nada, pero uno genera el espacio que se necesita. Que después para operarlo van a necesitar. Después vendría el 2x y por último el menos 3. Ahí estaría el polinomio q completo y ordenado. Entonces abajo vamos a establecer la suma. Vamos a ordenar el polinomio p y debajo vamos a ordenar el polinomio q respetando el término independiente con término independiente. El término lineal se le llama al que está la x elevado a la 1 con otro término lineal. Después vendría el x cuadrado. Como no tiene, va el nulo. Para esto es que se genera el nulo, porque tiene que generar este espacio más el cubo. Y ahí uno puede sumar encolumnadamente, cada columnita con cada columnita, ¿sí? Entonces, más 3 menos 3, 0. 5 más 2, 7x. 3x cuadrado más 0x cuadrado, 3x cuadrado. Y 3x cubo. Acá está establecida la suma. Pero también puedo sumar de una forma más directa y más apaisada, en donde yo puedo agarrar los dos polinomios, ¿sí?, sin completarlos y sin ordenarlos. Por eso es que es más rápida esta suma, que era lo mismo, ¿sí? 3x cubo menos 3 más 2x. Entonces uno establece esta suma. ¿Qué hace? Bueno, busco los términos semejantes y los términos primeros. ¿Cuál es el más grande de todos? El 3x cubo. Lo pongo primero. ¿Lo sumo? ¿Hay otro x cubo ahí? No, entonces no lo puedo sumar con nadie. Entonces va este derecho. Después, ¿quién vendría? El x cuadrado. ¿Hay otro x cuadrado acá? Entonces va derecho. 3x cuadrado. ¿Hay uno con x a la 1? Sí, hay dos. Está el 2x a la 1 y el 5x a la 1. Entonces, como tengo dos y son los dos positivos, lo sumo. Esto me da 7x a la 1. Y después tengo los términos independientes. 3 menos 3, 0. Y me queda el mismo resultado que la otra manera, pero más rápida. Ahora voy a filmarles aparte la resta. Para la resta es un poco... vamos a tomar una opción en la que es más fácil y rápido también. Por ejemplo, imaginemos que en vez de pedir que hagamos P más Q, hacemos P menos Q. Entonces lo que tenemos que hacer a la lógica para poder hacer la resta, ¿sí?, es lo mismo. Escribimos un polinomio encima del otro. Pero la propiedad lo que nos dice es que para poder hacer una resta, lo que tenemos que hacer es... ¿Cuál es el polinomio que resta en este caso? Y el polinomio que resta en este caso es Q. Entonces lo que me dice, antes de restar, para no hacernos lío con los signos, vamos a hacer una suma. Que la suma la sabemos hacer, la dividimos en columnitas y hacemos los signos en cada una como están. Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Le cambiamos todos los signos a la segunda columna, a esta resta. Le cambiamos todos los signos a la segunda fila, digamos, al segundo polinomio, a Q. Y transformamos la operación, que era una resta, en una suma.
Entonces abajo ponemos menos 3x cubo menos 0x cuadrado menos 2x más 3. Entonces cambiamos los signos de solamente el segundo polinomio. Y ahí hacemos las operaciones en columnadas. 3 más 3, 6. 5 menos 2, menos 3. 3 menos 0, 3. Y menos 3x, menos 3x porque no hay nadie que lo haga, que lo reste ni nada. Entonces ahí me queda el resultado. Vamos a ver con esta otra forma, con la paisada, ¿no? En la que consiste que tenemos que poner un polinomio al lado del otro. Sin completar, sin ordenar, ¿no? Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? A este segundo polinomio le cambiamos los signos. Este 3x que es positivo, le cambiamos el signo, me queda menos 3x. Porque hay un paréntesis, ¿no? Cambio todos los signos. Menos menos más y menos 2x. Y ahora hago lo mismo que hoy. ¿Cuál es el más grande? El x cubo menos 3x cubo. ¿Quién es el que le sigue? X cuadrado más 3x cuadrado. ¿Quién le sigue? Los x solos. 5x menos 2x, 3x. Y 3 más 3, 6. Y ahí me queda el mismo resultado. Así que cualquiera de las dos formas de suma o resta están bien. Uno aconseja que le cuesta mucho, empiece con esta forma, ¿no? Y después, sí o sí, vamos a terminar trabajando con esta porque en matemática uno lo que hace es asociar y sumar y restar de esta manera. La multiplicación es un poco más más compleja en el sentido en el que uno puede multiplicar varias cosas. Podemos tener, por ejemplo, cómo multiplicar dos monomios. ¿Qué eran monomios? Polinomios de un solo término. La palabra nomio es término, la palabra mono de uno. Binomio de 2, trinomio de 3. Polinomio, muchos términos. Entonces, pongámosle que tenemos dos monomios que se están multiplicando. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se multiplican números con números, letras con letras. Entonces uno multiplica el 3 con el 5 y las x con las x. ¿Qué es lo que uno tiene que recordar? Una propiedad de hace mucho tiempo que decía que si yo tengo potencias de igual base, los exponentes se suman. O sea que si yo multiplico x cuadrado por x cubo, es lo mismo que hacer x a la 2 más 3, que sería x a la 5. Uno puede hacer esto mentalmente y rápidamente, ¿sí? Entonces, esta era la propiedad. Si yo tengo la misma base, los exponentes se suman. Para dividir, los exponentes se restan, cosa lógica. Entonces yo acá voy a multiplicar 3 por 5 me da 15. ¿Sí? Y x cuadrado por x cubo me daba x a la quinta, dijimos. Entonces eso es multiplicación de monomios. Cuando uno tiene unas multiplicaciones un poco más complicadas, tiene que hacer esto por separado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que tenemos 3x cuadrado por 5x cubo más 3x cuadrado. Se me fue la hoja. Ahí está. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es lo que llamamos y conocemos como propiedad distributiva. Pero en cada uno yo tengo un monomio. Entonces tengo que hacer lo que hice arriba, pero individualmente. 3 por 5, 15. X cuadrado por x cubo, x a la quinta. ¿Sí? Más por más, más 3 por 3, 9. X cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Este sería el resultado. ¿Sí? Y ya más complejo, y estableciendo posibles preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un número solo sin x? ¿Sí? ¿O qué pasa, no, si tengo
X solas sin un número adelante, ¿no? Bueno, entonces acá lo que nos toca hacer es lo que conocemos como una doble distributiva. Todos con todos, ¿sí? Sin chistes, por favor. Entonces, vamos con este primero. 3 por 3, 9. X cubo y X quinta, X a la 8. ¿Sí? Ahora vamos con este. Más por más, más. 3 por, y acá no hay número, sí, hay un 1, siempre hay un 1 adelante. 3 por 1, 3. X cubo por X cuadrado, X a la quinta. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con este. Vamos, este con este. Acá es donde viene el primer error. Muchos, este por, agarran y lo bajan acá abajo. No, eso no existe. Si ya estoy multiplicando, el por se va. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más por más, más. El símbolo que va en el medio es más. 5 por 3, 15. Y, ¿qué pasó? No hay X. Y bueno, pongo la que está. Sin sumarle ni restarle nada. 5. Ahora vamos con este. Más por más, más. 5 por X cuadrado, 5 por 1. 5 y la X cuadrado queda porque no tengo ni cómo sumar. Porque el 5 no tiene X. ¿Qué es lo que me puede pasar acá? Me puede pasar tener lo que se llaman términos semejantes, que tengan la misma potencia y la misma letra. En este caso, estos dos son términos semejantes porque los dos tienen X a la 5. Entonces, ¿qué puedo hacer? Juntarlos en uno solo. Es como si tengo 3 casas más 15 casas, 3 bananas más 15 bananas. ¿Sí? Tengo las mismas cosas. Tengo 3x a las quintas más 15x a las quintas. Entonces yo tengo 18x a la quinta más 5x cuadrado. Y este sería el resultado de esta multiplicación. Con esto pueden hacer los ejercicios del práctico 1, el primer ejercicio, donde tienen A más B, B más C, C por 3, por D, y así. Tienen las diferentes operaciones marcadas así. Bueno, división de polinomios, ¿sí? Es bastante compleja la división de polinomios, pero para nuestra cátedra, para lo que necesitamos en análisis matemático y para lo que es nuestra cátedra en licenciatura en seguridad e higiene, hemos hecho una reducción a un solo tipo de división en la que a nosotros nos resulta necesario, ¿sí? Hacer una división tradicional es una división muy extensa y muy larga, por lo cual nosotros vamos a aprender solamente la división por el método de Ruffini. Este método de Ruffini ¿puede utilizarse para cualquier polinomio? No. Se puede utilizar solamente para aquellos polinomios en que el divisor, ¿sí?, tenga esta estructura. X más un número o X menos un número o nada más. O sea, X más 3, X más 5, X más 7, X menos 5, X menos 2, X menos un medio. Pero X solita más un número o menos un número. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber para usar esta regla de Ruffini? Que el dividendo, que vendría a ser este otro, tiene que estar completo y ordenado. ¿Sí? ¿A qué me refiero esto de completo y ordenado? Lo que hablamos antes, ¿no? En la parte de suma. Acá sí o sí necesito esta completitud y este orden. Entonces, este polinomio, ¿cómo sería? Sería x a la cuarta más 2x al cubo más 0x al cuadrado menos 3x más 2. Ese sería nuestro polinomio. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Para dividir, y aclaren esto, para dividir, porque la clase que viene, en la clase 2, vamos a aprender otro concepto que es trabajar con las raíces para poder factorizar. Una cosa es para factorizar y utilizar las raíces y otra cosa es para dividir. Para dividir por Ruffini, uno se arma esta estructura. En una hoja cuadriculada pueden dejar 3 renglones acá arriba y un renglón acá abajo, ¿sí? Para que se mantengan ahí un poquito más cómodos. ¿Qué van a escribir acá arriba? Acá arriba van a escribir solamente los coeficientes. ¿Qué eran los coeficientes? Los números que están adelante de cada letrita.
y el término independiente acá arriba. Entonces en vez de poner x a la cuarta van a poner 1, 2, 0. Para esto se completa, porque si no este 0 no lo pondríamos y no nos daría el resultado. Menos 3 más 2. Casi siempre el error en el parcial, ¿cuál es? Me olvido de completar el polinomio. Y ahí donde vienen a preguntar y yo les digo que se acuerden de esta propiedad. ¿Cómo tiene que estar el polinomio? Completo y ordenado. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a poner, ¿qué pasa con el divisor? El divisor, van a usar el opuesto, ¿sí? El opuesto. Van a usar el opuesto y lo van a poner en este lugar. Acá van a poner menos 1. Si el divisor es 1, acá van a poner menos 1. Con las raíces, la clase que viene, van a pasar algo distinto acá. Así que traten de no mezclarse la próxima. Para este ejercicio, que es el 2 del práctico de la guía 1, va el opuesto. ¿En qué consiste Ruffini? El primero baja derecho acá abajo, como que pasa derecho. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero van a multiplicar este menos 1 que les quedó acá con este que está acá. Menos 1 por 1 y el resultado va acá arriba en diagonal en este renglón. Menos 1 por 1, menos 1. Y ahora realizan la operación que les queda. 2 menos 1, 1. ¿Sí? Voy a marcar las columnitas para que no se mezclen. Son imaginarias esas columnas, ¿sí? Ahora van ustedes. De vuelta, repiten esta multiplicación. Menos 1 por 1, menos 1. Y realizan la operación que les queda. 0 menos 1, menos 1. Multiplican menos 1 por menos 1, 1 positivo. Menos 3 más 1 positivo, menos 2. Y volvemos a multiplicar. Menos 1, menos 2, 2 positivo. Y el 2 positivo, 2 más 2, 4. Bien. Dividí. ¿Cuáles eran los resultados de una división? Una división siempre tenía dos resultados. El cociente y el resto. Bueno, en este tipo de divisiones el resto está dado por este último dígito. El resto, nosotros lo vamos a poner como un polinomio, r de x, es 4 en este caso. Pero el resultado del cociente de la división, ¿quién va a ser? Y bueno, tiene que ser un polinomio. Y es acá donde nos trabamos nosotros. Por Ruffini, siempre el cociente va a tener de resultado un grado menos que el dividendo. Si el dividendo era un polinomio de grado 4, el resultado de la división en el cociente va a ser de grado 3. Si era de grado 8, de grado 7. De grado 15, de grado 14. Siempre, uno menos. Entonces acá, si yo tengo que hacer un grado 3, mi primer resultado va a ser x cubo. Pero ¿de dónde saco yo los coeficientes? Los numeritos de adelante de las x. De esta parte. Es decir, voy a tener un 1, voy a tener un más 1, un menos 1 y un menos 2. El 4 no, porque es el resto. Y ahora lo que hago es agregar las x. X al cubo, ¿quién le sigue? X al cuadrado y x a la 1. Siempre en degradé. Y ahí me queda el resultado de la división. ¿Sí? Con esto pueden hacer todo el práctico que continúa. ¿Sí? El ejercicio 2 del práctico 1. ¿Sí? Así que esto sería la primera clase de nuestra cátedra. Cualquier consulta, ya saben.